Bueno, eso es una cuestión un poco teórica, pero también empírica, ¿no? En la teoría se supone que en un régimen democrático la sociedad civil sea un actor protagónico, ¿no? Importante. Ahora, en la realidad es bastante difícil porque lo que predomina en nuestro mundo es una democracia representativa, donde la sociedad civil le toca votar de vez en cuando, pero no participa así de manera seguida, salvo experiencias tipo presupuesto participativo, que aquí en Montevideo ha sido bastante innovador, ¿no? Pero digo, en general esperamos que para profundizar y mejorar la democracia tengamos una sociedad civil más activa. Igual tenemos esa idea un poco teórica de que en un sistema democrático la gente puede expresarse, puede manifestarse, puede hasta protestar de manera bastante casi violenta, ¿no? O sea, el derecho de expresarse es un derecho sagrado en la democracia. Ahora, es cierto que hay que fijar límites porque si no se pone en peligro la seguridad, la libertad de los demás, entonces todo un equilibrio. Y a veces se nota, se han notado, tenemos ejemplos recientes en América Latina, ¿no? De, por ejemplo, de una represión un poco excesiva, ¿no? Con muertos. Entonces tenemos regímenes, aunque normalmente clasificados como democráticos, pero que no aceptan muchas críticas y entonces bueno, esa tendencia de reprimir los movimientos sociales que no es correcta. Entonces, pero es difícil, o sea, tampoco la sociedad civil tiene que encontrar un poco de disciplina, ¿no? Para expresar ideas sin caer en la violencia. Yo creo que es difícil. Hay responsabilidades por parte de los gobiernos y de los movimientos sociales. Eso es un tema muy complicado porque lo que tenemos en este momento son clubes de democracia, para llamarlos así, cuando hay acuerdos de integración. Ahora, democratizar la integración es otra problemática que incluye pues, esfuerzos para, por ejemplo, dar más prerrogativas a los parlamentos regionales o para tener una sociedad cívica más activa también, o para democratizar la toma de decisión con más transparencia, con rendición de cuentas, hasta pues, se puede pensar también en tener partidos políticos a un nivel regional, tener un espacio público, un espacio de discusión regionalizado. Todo eso es muy difícil porque yo creo que tanto los gobiernos como pues las sociedades civiles, sobre todo aquí en América Latina, tienen un respeto inmenso por la soberanía, ¿no? Y entonces no admiten fácilmente derivas supranacionales, y construir una democracia, un sistema político regional que sea democrático supone, creo yo, cesiones de soberanía, supone una dimensión supranacional, que es lo que tenemos nosotros en Europa. Salvo que está en Europa, tenemos una crisis fuerte. Yo creo que vamos hacia dimensiones menos supranacionales y más intergubernamentales, y con eso se hace más difícil construir una democracia al nivel regional. Yo no creo que la región necesite una definición diferente de lo que tenemos en otras regiones del mundo. Yo creo que hay una definición básica, mínima de la democracia que es bastante universal, ¿no? Y que supone elecciones, se pone una dimensión representativa con elecciones a cada tantos años, pero elecciones competitivas, elecciones abiertas, elecciones transparentes. O sea, la parte electoral es importante. Y después con rendición de cuenta, y esa capacidad que deben tener los ciudadanos de sacar a alguien del poder, ¿no? Porque eso es la parte difícil, pero ahí se ve si tenemos una elección democrática o no. Hay una tendencia en América Latina, yo creo que en los últimos 30 o 40 años
de 30 o más, no recuerdo exactamente los datos, pero algo como 30 presidentes intentaron ser reelectos y lo lograron. Solamente uno o dos no lo lograron, lo cual nos dice algo sobre la ventaja que lleva la situación de tener el poder para ganar elecciones. Y yo creo que eso es bastante malo, pero entonces tal vez hay que aportar unas correcciones institucionales, tal vez prohibir la reelección, ¿no? Se hace en muchos países y yo creo que está bien, ¿no? Para evitar el continuismo, para evitar esa manera que tienen ciertos presidentes de constantemente hacer campañas electorales y ganar elecciones de maneras seguidas. Pero más allá de la parte electoral, yo creo que también hay criterios que podemos usar en el mundo entero, que tienen que ver con intentos para tener una ciudadanía de buena calidad y no tener, por ejemplo, una parte importante de la población totalmente excluidas, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? La economía informal, pero también la parte más política, ¿no? Que son ciudadanos de segunda categoría que no votan o cuando el voto es obligatorio votan, pero con criterios clientelistas, ¿no? De alguna manera venden el voto a ciertos operadores o candidatos. Eso es malo, eso es contra la democracia, que supone una libertad del ciudadano de formar su propia conciencia y decisión y escoger el candidato que más va a representar sus intereses. Bueno, ha sido una historia bastante interesante. Yo creo que la gran ventaja de las cláusulas, tipo lo que tiene el Mercosur con Ushuaia 1 y después 2, ha sido poner el énfasis en la importancia de la democracia y desde el punto de vista normativo, yo creo que es definitivamente un progreso importante en la región. Lo que pasa es que a la hora de aplicar sanciones, por ejemplo, y convencer a un golpista de pues, entregar el poder o quitarle incentivos a los candidatos a golpes de Estado, si miramos a la experiencia histórica, ha sido muy decepcionante. El último caso siendo Paraguay, aquí en la región, en el 2012. Pero también antes Honduras en el 2009 y una serie de presidentes derrocados en los años 2000. Es muy difícil defender la democracia con instrumentos internacionales porque los diferentes países tienen que ponerse de acuerdo para calificar una situación política como de una ruptura de un orden democrático y la experiencia o la polarización política o las diferencias políticas impiden ese tipo de consenso para calificar una situación y después también se requiere un consenso para aplicar sanciones. Cosa que en el caso Paraguay 2012 hubo un consenso para calificar esa situación como de ruptura del orden democrático, de suspender a Paraguay, pero sin sanciones. Entonces, bueno, una suspensión de unos meses o máximo un par de años sin sanciones, eso no va en el futuro, eso no va a disuadir a ciertos candidatos a golpes de Estado de actuar, ¿no? Porque se van a dar cuenta de que hay una gran imposibilidad, impotencia de la comunidad internacional de obligar a un país a respetar las normas democráticas. Caso Honduras 2009, peor, ¿no? Un país tan pobre, tan pequeño en Centroamérica y no hubo manera de convencer a los golpistas de retroceder, ¿no? Bueno, si por nuevas amenazas consideramos los poderes fácticos, la inestabilidad, la violencia, el narcotráfico que debilita el Estado, se habla de estados fallidos, por ejemplo, se habla de narcoestados, sobre todo en Centroamérica, es bastante difícil. Yo creo que no se puede defender la democracia de manera directa, porque en última instancia depende mucho de lo que la ciudadanía quiere. Son los ciudadanos de un país que tienen que defender la democracia, pero si hay mucho desencanto, decepción y la gente no se mueve, no se tira a la calle para defender la democracia,
Es bastante difícil hacerlo con instrumentos internacionales. Lo que sí se puede hacer es eliminar, tratar de luchar contra esas debilidades estructurales, por ejemplo, un esfuerzo masivo para combatir el narcotráfico le haría bien a la democracia en toda América Latina. Eso requiere un esfuerzo global, colectivo, internacional, por parte de todos los países, porque se mueve mucho ese tráfico entre países, pero debilita mucho el Estado. Y no puede haber democracia sólida sin un Estado de Derecho, sin un Estado fuerte. Y cuando examinamos casos tipo Centroamérica, Honduras, por ejemplo, vemos una situación de un Estado muy débil que no tiene recursos para luchar contra el poder económico enorme que tienen los narcotraficantes, y después el narcotráfico manipula las elecciones con mucho dinero y eso mata a la democracia. Se hablaba ya en los años 80, 90 de narcodemocracias en los países andinos, y yo creo que eso ha sido un problema en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Y entonces yo creo que la mejor manera de defender la democracia es tal vez luchar contra la pobreza, contra el desempleo, contra las desigualdades sociales y contra el narcotráfico, que me parece ser el cáncer, ¿no?, de muchos países.